mi nombre es Julián Benavides, soy profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad ICESI. Este video y los documentos que lo acompañan hacen parte del desarrollo de modelos encaminados a valorar empresas utilizando el método de flujo de caja descontada y múltiplos. Estamos en este momento estimando las cifras relevantes que luego nos permitirán hallar el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista con el que valoraremos la empresa. Estimamos ahora una de las cifras más importantes en términos de análisis financiero, que es el capital invertido. El capital invertido es esencialmente el dinero neto aportado por los acreedores y por los accionistas. Este se puede calcular utilizando cuentas del activo y del pasivo, en particular estructurando una operación que nos consigne cuánto es el monto invertido en capital de trabajo neto, más el capital de operación neto. Estos dos valores, de nuevo, dan el capital invertido, y la otra forma de calcularlo, dado que la ecuación contable se sigue cumpliendo, es la deuda neta, a la cual le he restado el efectivo más el patrimonio. Procedamos. Entonces, las cuentas del capital de trabajo efectivamente son todos los activos corrientes que consideremos hacen parte del capital de trabajo. Por supuesto, no se incorpora el efectivo, y todos los pasivos no financieros. Este es el supuesto con el que hemos iniciado nuestro análisis. Veamos. Nos vamos a la parte superior del balance para recoger las cuentas del activo que hacen parte de este capital de trabajo. Iniciamos con las cuentas por cobrar. Vamos a sumar todo, celda por celda o rango incorporando. Eso nos facilita. Entonces tenemos este rango de estas tres cuentas: cuenta por cobrar, inventario y otras cuentas por cobrar. Recuerden que en nuestro flujo de efectivo incorporamos en el capital de trabajo las cuentas por cobrar de largo plazo. Estas son las cuentas que suman, por supuesto. Y vamos a ver cuáles son las cuentas del pasivo que restan. Entonces nos vamos a la parte de abajo del pasivo. Y tenemos entonces la suma de las cuentas por pagar, los gastos reconocidos que están vacíos, otros pasivos corrientes, el impuesto diferido, veamos qué otras más, y otros pasivos de largo plazo. Estas son todas las cuentas que no son financieras y que por supuesto no hacen parte de las cuentas de patrimoniales. Con base en esto, obtenemos la estimación del capital de trabajo. Habiendo estimado el capital de trabajo, nos vamos al capital de operación o a los activos fijos, que ya son netos. Veamos entonces qué cuentas conforman esto. Vamos a proceder de la misma manera. Sumamos por rangos y encontramos en los activos la propiedad planta neta, las inversiones de largo plazo, los intangibles y otros activos de largo plazo. Consideramos que todos estos son los activos de fijos, ya netos. Esta es la inversión neta, después de haberla castigado con la depreciación y la amortización. Ya con esto obtenemos nuestro capital de inversiones del primer. Debemos corregir esta última cuenta, puesto que deberíamos descontarle el interés minoritario que se reporta en el pasivo, puesto que se toma la decisión en este caso de restárselo a los activos fijos para no contabilizar estos activos que no hacen parte de la propiedad de la compañía. Vámonos a la parte superior, a la parte de interés minoritario del equity. Y con esto ya hemos corregido la pequeña imprecisión. Ya podemos proceder a proyectar estos datos hasta el año final
Y ahora estimamos, recuerden que lo decíamos, el otro lado de la ecuación contable modificada. En este caso, el capital invertido será igual a la deuda neta, que es la suma de las deudas de corto y largo plazo menos el efectivo de la empresa. Veamos, deuda de corto más deuda de largo plazo menos el efectivo de ese periodo. Y a esto le sumamos el patrimonio. Esta es una forma, como vimos, mucho más sencilla de calcular el capital invertido que la otra cuenta. Pero en ambos casos obtenemos el mismo resultado. Muy bien. Esto nos permite estimar los incrementos, los gastos en capital de trabajo y en capital de activos fijos, que nos da el total del gasto en capital invertido. Veamos, es simplemente restar cualquiera de la cuenta del capital de trabajo, la actual menos la anterior, y lo mismo con la del capital de operaciones neto, actual menos el anterior, y esta es básicamente la inversión neta del periodo. Para poder estimar nuestro flujo de caja libre, necesitamos los impuestos efectivos pagados periodo a periodo. Procedamos. La forma en que lo calcularemos será dividiendo el impuesto pagado de este periodo sobre la utilidad de antes de impuestos de este mismo periodo. Veamos. Dividimos el impuesto pagado sobre la utilidad antes de impuestos. Tenemos que la tasa es de 40,72, una tasa alta por lo visto, recuerden estamos en México, y con esta tasa podemos entonces corregir el impacto que en la utilidad tiene sobre el endeudamiento, que es el interés. Entonces simplemente calculamos el interés que está reportado en el estado de resultados, le anteponemos un signo negativo porque lo necesitamos positivo y lo multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos. Esa tasa de impuestos ya la acabamos de calcular, esa tasa efectiva de impuestos. Dado que está negativa, pues la sumamos para que quede como 1 menos el porcentaje de la tasa de impuestos. Tenemos que ese interés después de impuestos es 543 y estimamos la utilidad operativa después de impuestos simplemente a la utilidad después de impuestos sumándole, esos intereses después de impuestos. Eso nos permite hallar la utilidad operativa neta después de impuestos, con lo que podemos estimar el flujo de caja libre simplemente a esa utilidad que acabamos de estimar le restamos la inversión que acabamos de estimar del capital de inversiones. Tenemos que el flujo de caja libre fue de 2.117 millones de pesos mexicanos y así sucesivamente se comportó hasta el año 2019. Tenemos dos formas alternativas adicionales de calcular el flujo de caja libre. La primera es básicamente corrigiendo la utilidad. Vamos a proceder. Entonces arrancamos con la utilidad después de impuestos. Como la base del cálculo, le tenemos que sumar la depreciación, por supuesto.
le sumamos el interés. Recuerden que la utilidad tiene descontado el interés y como el flujo de caja libre por definición es sin considerar el endeudamiento, entonces hay que eliminar este efecto. Tenemos que restarle la inversión en capital de trabajo neto operativo, la cual habíamos calculado cuando estimamos el cambio en el capital de inversiones. Aquí la vemos este valor. Le sumamos el cambio en el interés minoritario del equity para considerar todas las cuentas relevantes. Una pequeña cuenta. Y le debemos restar el efectivo de la inversión, o sea, las actividades de inversión, cuánto dinero demandaron, y ese valor con el signo ya correcto fue estimado en el flujo de efectivo indirecto que calculamos y es esta la cifra. Si totalizamos vemos que llegamos a este mismo valor de 2.117, o sea que la estimación es consistente. Lo proyectamos y observamos que obtenemos los mismos valores. Y llegamos finalmente a la forma de estimación más sencilla, que es simplemente utilizar las cuentas del flujo de efectivo indirecto. Hay que sumar el efectivo de operación más el efectivo de la inversión y hacerle un pequeño ajuste, devolviéndole el interés, ya habíamos visto por qué, y considerar el dinero que no hace parte, o los cambios en el dinero que no hacen parte del dinero invertido por los propietarios de la compañía que consolida. Procedamos. Vamos al flujo de efectivo indirecto, a las actividades de operación. A las cuales le sumamos las actividades de inversión. Le sumamos de nuevo el interés después de impuestos, ya calculado previamente. Y le sumamos el cambio en el interés minoritario que no hace parte del dinero invertido por los propietarios, y vemos que de nuevo en este método más simple el cálculo nos vuelve a dar el mismo valor. Muy bien. El último flujo de caja que analizaremos es el flujo de caja del accionista. Este flujo de caja se puede estimar de dos formas. La primera derivado del flujo de caja libre y la segunda de forma independiente. Antes de proceder a estimarlo, calculamos el cambio en el patrimonio y el cambio en la deuda neta, porque los necesitaremos para nuestros cálculos subsecuentes. Vamos a estimar, a calcular el cambio en el patrimonio. Tenemos aquí el patrimonio, calculamos la diferencia. Calculamos también el cambio en la deuda neta, que está estimado de forma similar, la deuda neta del periodo actual menos la deuda neta del periodo anterior. Como les digo, estos son cuentas que necesitamos como insumos para nuestra estimación del flujo de caja del accionista. El flujo de caja del accionista está definido en su primera forma como las cifras que debemos corregir del flujo de caja libre. Entonces arrancamos con el flujo de caja libre, le restamos el servicio de la deuda, recuerden que el flujo de caja libre no incorpora la deuda, y le sumamos los cambios en la deuda, que pueden ser positivos cuando la deuda crece o negativos cuando la deuda se reduce. Procedemos, ya tenemos todas las cifras, flujo de caja libre, cualquiera de los tres, menos el interés después de impuestos, que está calculado aquí previamente, más el cambio en la deuda neta, que como les decía puede ser positivo o negativo. Entonces tenemos 1.196, el flujo de caja del accionista del primer periodo, el cual procedemos a proyectar. Y en forma directa no es otra cosa que la utilidad después de impuestos, que ya incorpora el servicio de la deuda. Vamos a la parte superior a buscarla.
donde sea que la encontremos, aquí, y a ella le restamos el cambio en el patrimonio, que es la inversión que debe realizar el accionista. Y encontramos que esta simple fórmula nos da el mismo valor. Obtenemos en este caso ya de dos formas alternativas el flujo de caja del accionista. Y con esto hemos terminado de estimar los flujos de caja relevantes. Hay otros flujos de caja que en este caso no estimaremos, pero que también podrían calcularse y hallarse para valorar la empresa.